he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá: quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte, sí, y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Muy buenas tardes, queridos estudiantes del cuarto A de secundaria. Nos encontramos a través de este medio para poder ponernos al día y actualizar siempre nuestro curso de religión, un tema relacionado con la Iglesia y la sociedad que se titula Iglesia experta en humanidad. Yo les hablé de San Pablo VI, que ha sido el Papa anterior a San Juan Pablo II. Y Pablo VI contribuyó con la doctrina social de la Iglesia, que es esta enseñanza de la Iglesia Católica a propósito de la vida en común para los seres humanos en todo el mundo. Este Papa contribuyó con una encíclica que se llama Humane Vitae, sobre la vida humana, y justamente esto nos va a servir de base para ver el tema del día de hoy. Hoy día, en la tercera semana, tenemos que ver el tema titulado Derechos Humanos y Cuidado del Bien. El tema es bastante sencillo. Ustedes van a revisar su libro. No voy a hacer este video muy largo en razón de que el tema es bastante sencillo y lo van a encontrar claramente estipulado así en el libro de religión. Pero de todas maneras, no podía pasarme de hacer este video para llegar de una manera más cercana hacia ustedes, y de más está decirlo, que quedo disponible para cualquier consulta que ustedes tengan a bien poder hacerme a través del CIE web. Muy bien, ¿qué son los derechos humanos? Según la historia del principio del siglo XX y mitad del siglo XX, el mundo conoció un tiempo terrible, que es el de las dos guerras mundiales. Las guerras, jóvenes, son realmente lo peor que le puede ocurrir a un país y a la humanidad entera. Decía el Papa San Juan XXIII que con la guerra no gana nadie, sino que perdemos todos. Y que en cambio con la paz ganamos absolutamente todos. Pues bien, a raíz de estas dos guerras, el mundo sacó de alguna forma una lección, y a través de los diplomáticos y los políticos de aquella época se vio que era necesario, era como obvio, generar un diálogo humano, social y político a través de un órgano que hasta entonces no existía y que después ha pasado a ser lo que hoy día conocemos como las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas es la organización que recopila este tipo de constitución de la humanidad, que sirve para reconocer cuáles son los derechos fundamentales de las personas. Y entonces se declara allí que toda persona humana es digna, tiene derecho en primer lugar a la vida, tiene derecho a la salud, al vestido, a una vivienda, tiene derecho a sus libertades personales, etcétera, etcétera. Muy bien, y estos derechos se inscriben en el marco de una situación común para todos los humanos, cual es, por ejemplo, el derecho de ser humano sin distinción de razas, de naciones, de cultura, de ideología, de sexo o de circunstancia cualquiera que está fuera
básica en la vida de los seres humanos. Entonces, si tuviéramos que hablar de los derechos humanos, pues tendríamos que necesariamente poner de relieve una grave contradicción que surge justamente a partir de estos derechos tan mentados, tan necesarios y tan fundamentales. Hablemos solamente del primero. Ya ustedes podrán ver el resto y se darán cuenta que muy pocas veces vamos a encontrar en los hechos una coherencia. Voy a hablar del derecho a la vida. Eso es básico. Todo ser humano tiene derecho a vivir. Todo ser humano tiene derecho a contar con la garantía de su prójimo, que no solamente va a proteger su vida, sino que va a dar los medios para que esta vida se desarrolle, crezca, pueda ser algo viable. Pues bien, la vida es fundamental derecho del ser humano. Antiguamente, y no hace muchos años, el mundo conocía lo que llamamos la esclavitud. Por lo tanto, dentro de la vida, todo ser humano tiene derecho a vivirla en libertad, en condiciones que sean favorables a la persona humana. A partir de allí, hay personas que han utilizado los derechos humanos para conseguir beneficios de tipo particular e interesado. Y eso hay que saberlo qué pasa. Por ejemplo, hay personas que han hecho del aborto un negocio, y no son solamente personas, sino instituciones enteras que se dedican al negocio industrial del aborto. ¿Dónde queda entonces el derecho de los seres humanos? Y aquí entra a tallar uno de los más grandes males del mundo moderno, que es el pensamiento relativista. Resulta que se va a cuestionar la vida humana diciendo que un feto de unas cuantas semanas en el vientre materno no es un ser humano. ¿Se dan cuenta lo absurdo? Entonces, allí podemos hablar de la utilización de los derechos humanos para un fin conveniente para algunos y no la defensa del derecho humano, no importa la condición en la que se encuentre la persona. Un ser humano obviamente tiene un principio y un final en la historia de su vida terrena. El principio de nuestra vida terrena da su comienzo justamente en el momento de la fecundación. Cuando el espermio fecunda el óvulo, en ese instante mismo se produce la vida. Dios imprime sobre ese cuerpo humano a través de los padres, que son los que generan a los hijos. Dios a cada uno de esos individuos les da el hálito de vida de tipo espiritual, es decir, el alma humana que tiene unas características inmortales. Es por ello que la Iglesia Católica, a través de la doctrina social, defiende la vida humana en su inicio dentro del vientre de la madre. De manera tal que organizaciones como la que patrocina los derechos humanos, las Naciones Unidas, tendría que ser, inclusive antes de la Iglesia, la primera defensora de esos derechos, y vemos que no es así, porque ahora surge un nuevo derecho que no es tal, que dice, por ejemplo, cada persona tiene derecho a utilizar su cuerpo como así lo estime. Y eso no es verdad, eso no es un derecho humano. Yo no puedo utilizar mi cuerpo para convertirlo en una bomba y hacerme explotar en medio de una multitud cometiendo un acto terrorista como desgraciadamente ocurre en el mundo, en algunas partes del mundo. Eso no es un derecho, eso es un exceso, un abuso y por donde tú lo mires,
será un mal. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que cerrar filas y decir que efectivamente todos los seres humanos tienen unos derechos fundamentales. El ser humano posee esos derechos gracias a que es una persona que posee una dignidad y un valor invaluable, es decir, infinito. ¿De dónde nos viene esta grandeza, este valor inconmensurable? ¿De dónde nos viene? De nuestros títulos, de nuestras notas, de nuestro intelecto, de lo que hemos aprendido a hacer o de lo que sabemos hacer bien. ¿De allí vienen nuestros derechos humanos? ¿Vienen acaso nuestros derechos humanos de la cantidad de dinero que yo logro acumular en una billetera o en una cuenta corriente? ¿Los derechos humanos acaso vienen de mi apellido? ¿Vienen acaso de mi origen, de mi nacionalidad, del color de mi piel? Los derechos humanos son anteriores a cualquiera de estas cosas. Inclusive los derechos de una persona son anteriores a la propia declaración de los derechos humanos, porque los derechos del ser humano vienen contenidos en su origen, en la esencia de lo que él es. ¿Y qué es una persona sino un ser digno, un hijo de Dios? Jesucristo nos ha enseñado eso. Por lo tanto, tenemos que establecer una claridad con respecto a lo que es un derecho humano y diferenciarlo de aquello que no lo es. Por ejemplo, todas las personas tienen derecho a la libertad, pero yo no puedo utilizar mi libertad para hacer lo que me da la gana. De hecho, los seres humanos utilizamos la libertad que tenemos para hacer el mal en nuestra propia vida. Y es allí que se producen los excesos y los problemas sociales y los conflictos con los demás, porque no hay que olvidar que nosotros somos seres en relación permanente. La persona justamente se construye, su identidad se edifica a partir de la relación. Yo no sabría quién soy yo si yo no me hubiera relacionado suficientemente con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi escuela, etcétera, etcétera. Y lo mismo que para mí pasa con cada una de las personas, no importa en qué lugar o en qué época hayan existido o existen. Pues bien, entonces ahora me gustaría que toquemos el punto de el bien común y el principio de subsidiariedad se llama. El bien común es algo de lo que seguramente ustedes me han escuchado hablar cada vez que hemos hecho clases desde el año pasado, hace 2-3 años. Este punto yo me gusta recordarlo por las aulas donde voy, porque efectivamente es una necesidad. Necesitamos mejorar en cuanto a la calidad del bien común. Por ejemplo, cuando tú entras a tu aula y que la encuentras totalmente desprolija, sucia, que han tirado un jugo al suelo y que lo han dejado allí, y que como la ventana está abierta, entonces entran las moscas. ¿Se dan cuenta? Somos seres sociales, compartimos bienes que no son comunes. Por lo tanto, si bien es cierto, tenemos derechos, de acuerdo, pero estos derechos los tenemos porque también tenemos obligaciones. Han escuchado seguramente esta frase que dice: mis derechos terminan cuando comienza el derecho de los demás. Y un ejemplo muy concreto que a veces me toca sufrirlo por acá:
Todos tenemos derecho a tener una vida pacífica, tranquila, en la convivencia social, dentro de un barrio, una ciudad, un edificio, etc. Sin embargo, hay algunas personas que se desmarcan de este derecho de los demás y de esta obligación para hacer infeliz la vida de los vecinos. Yo tengo derecho a tener un perro, por ejemplo, una mascota, siempre y cuando yo la cuide, yo vele por su bien, pero yo no tengo derecho a soltar esa mascota y que muerda a todos los vecinos. ¿Se dan cuenta? Mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Yo no tengo derecho de convertir este lugar en una taberna, invitar a mis amigotes para emborracharnos, hacer escándalos, fiestas, poner parlantes y hacer infeliz la vida de mis vecinos. Tengo derecho seguramente a divertirme, no es el tipo de diversión de la que soy aficionado, imagino que ustedes lo creen, pero si alguien tiene este tipo de costumbre y le gusta hacer eso, pues no hay ningún problema mientras que no altere la vida pública o la vida de los demás. Eso se llama cuidar el bien común. Cuando tú te preocupas en reciclar, en proteger el medio ambiente, en cuidar de no botar tu basura en cualquier lugar, tú eres protagonista del cuidado del bien común. Si ustedes se dan cuenta, es algo muy cotidiano que está presente en todas partes. Todos tienen derecho a comer una mandarina o un plátano. Tú lo puedes hacer en un microbús o en un automóvil, pero tú no tienes derecho a abrir la ventana y arrojarlo a la vía pública. Entonces tal vez alguno de ustedes se ríe porque lo ha hecho. Yo les cuento algo. Cuando era muy joven, un día iba en un automóvil con unos amigos y la camioneta la manejaba un sacerdote que era el que nos guiaba. Íbamos hacia el sur, hacia las playas, y yo no sé qué se me pasó por la cabeza porque no tenía esa costumbre, pero había comido un mango. Ustedes saben que comer mango, bueno, hay que tener un arte para comer mango, ¿no es cierto? Entonces yo no sé qué se me pasó por la cabeza, pero como la ventana de la camioneta estaba abierta, pues yo sin pensarlo tiré las cáscaras a la calle. Estábamos en plena Panamericana Sur, calculo yo, el curita manejaba a 100 kilómetros por hora. Y el sacerdote vio por el retrovisor y frenó bruscamente. Se bajó del auto, vino hacia donde mí y me dijo, anda a recoger esas cáscaras. Yo les aseguro que nunca más he vuelto a botar basura en la calle. Imagínense la escena, pero algo aprendo. Por eso no tenemos derecho. Pero alguien dirá, pero en la carretera no hay ninguna casa al lado. No puedes hacer eso. Pero igual va a venir un perro y se va a comer las cáscaras. Hasta estamos haciendo un bien a la naturaleza. No tienes derecho a hacer eso. Si tú tienes ganas de alimentar a un perro, pues anda y hazlo apropiadamente. ¿Se dan cuenta, chicos? Es muy sutil, pero muy necesario. Terminamos aquí. Creo que nosotros como peruanos, en el contexto de lo que estamos viviendo, justamente ahora en estos días, estamos haciendo el ejercicio del cuidado del bien común y no salimos para cualquier cosa a la calle en obediencia a nuestras autoridades. ¿Para qué? Para preservar la salud propia y la de los demás. Eso es cuidar el bien común. Entonces, vamos a aprovechar y despidiéndonos, encomendar nuestras familias,
nuestro barrio, nuestra familia más grande. ¿A quién? A Jesús, el creador de nuestra vida. Él de quien nuestra vida depende. Y vamos a pedirle que nos ayude no solamente a recibir el bien, la salud, la vida, sino sobre todo a saber preservarla. Aprendamos un poco más del mismo Jesús, a olvidarnos un poco de nosotros mismos para pensar en nosotros. El Perú, una de las tareas pendientes que tenemos los peruanos, porque ustedes saben, chicos, la patria no es algo abstracto, la patria está hecha de personas y las personas tienen dignidad. Y si por sus actos pierden esa dignidad, pues tienen el derecho y el deber de recuperar. Cambiemos la faz de nuestro país, cambiemos la faz de nuestro entorno y vivamos felices y sin miedo, porque Cristo ha venido para liberarnos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. Chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he tenido